Hola, 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 ¿cómo gente. están? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Hoy venimos con un temita, ¿cómo decirlo? Como más de charla, Sí, podría como decirse. más de opiniones, se podría decir, aunque Sí, acá siempre hay opiniones. sí, Pero pues sí, es como un temita que pues nos gustaría abordar porque es algo que podemos hablar porque lo conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, hoy venimos con los K-dramas y cómo ha evolucionado esto como a través del tiempo, ¿no? Y como ese impacto global que tuvo cuando antes no las sí. Y antes los K-dramas eran totalmente diferentes, ¿no? Ajá. En nuestra época hacían cosas totalmente diferentes, no es como en la actualidad que hay como lo manejan de otras maneras, ¿no? Nosotros en ese momento veíamos cosas menos escandalosas, se podría Menos decir. intensa se podría, sí. Y aparte, porque nosotros, bueno, nosotros empezamos a ver K-dramas a eso más o menos del 2009, o sea, No sé, desde, antaño, o bebé. sea, háganse las cuentas, ahí eso fue hace años de los años. Y me acuerdo que el primer K-drama que vimos fue You Are Beautiful. Y ahí fue cuando empezamos. Sí, ahí fue cuando empezamos. O sea, la verdad, ella fue la que lo encontró. Yo, la verdad, no tenía. Yo tenía en esa época como 6, 7 años. La verdad, yo no tenía mucha idea de la existencia de los que dramas, porque obviamente en ese entonces no estaba en el boom en el que está ahorita. Pero pues sí me acuerdo que ella lo estaba viendo y yo llegué y me asomé y dije como, ay, ¿qué está viendo? Y ella me mostró y, ay, yo me acuerdo. Yo digo que fue un amor a primera vista. Porque yo vi al papucho, el protagonista, y desde ese día me gustó. Entonces, ese fue, digamos, como el primer acercamiento Que que tuvimos tuvimos. con los K-dramas. Ujú. Y luego después ya le entró el K-pop, pero eso es para Para otro otro video. temita, pero sí más o menos fue por esa misma línea. Entonces, imagínense, hace mucho tiempo que vemos. Digamos que en mi caso sí ha bajado la intensidad con la que antes veíamos. Creo que antes era casi que semanal Uf. Sí, que y era, veíamos. incluso veamos en emisión, y era súper loco porque a nosotros no nos gusta ver cosas en emisión porque nos dejan con la intriga. Sí, Pero en ese entonces era lo que daba, lo sí. que daba, era lo que daba en emisión. Había que aprovechar el internet que había en esa época. Porque en ese entonces, pues ya, digamos que ahorita está la facilidad de que ustedes lo encuentran como en plataformas de streaming o en YouTube se encuentra más fácil. En esa época tocaba meterse a severas páginas piratas, de esas que les descargaba uno como 100.000 troyanos y Sí, uno le tocaba verselas con subtítulos en de colores. colores, sí. Total. Y claro, y tocaba esperar, ¿no? Hasta que saliera de coreano a inglés y de inglés a español, porque Ujú. nunca hacían la traducción Como directamente del directamente. coreano al Ajá. español, ¿no? En ese entonces creo que tampoco había tanta gente que supiera coreano, Ujú. creo que es más común ahora, imagino que por todo el boom que dio, Ajá. pero antes era más complejo y nos tocaba así verlo así eso sí, calidad bien chafa, con unos subtítulos culeros, pero lo veíamos Y en su éramos momento. felices, Claro, felices. porque realmente era hecho por fans, o sea, no era Ujú. como algo que Oficial. trajera a alguna página oficial, sino que era algo totalmente hecho de fans para fans. Y aparte que sí existían, digamos que páginas oficiales en ese momento, pero eran muy reducidas, eran muy escasas y había que pagar y los cobros en ese entonces sí eran un poquito exagerados. Incluso a veces ni siquiera había la moneda de tu Ujú. país. Ahorita está más incluido el tema de que tú puedes pagar, por ejemplo, en el caso de aquí de Colombia, que por Nequi, que por PCE, que por Efecti, que por... Sí, en ese entonces no era tan sencillo. Tenías que sí o sí, creo que tener tarjeta de crédito Ujú. y pagar a través de la tarjeta de crédito porque no había ninguna manera más. Entonces era muy complejo acceder como a estas de pago para poder ver algún drama, ¿no? Y que no era tan común porque, como les digo, no era del coreano al español, sino del coreano al inglés al español. Entonces Sí. era como, Y a veces uno también, por ejemplo, cuando uno los veía así como medio piráticas, se veían los subtítulos en inglés al al fondo fondo, y encima los de español. O sea, eso era, ay, viejos las tiempos buenas épocas de... de antaño, Sí, es que esas épocas, muy buenas. Y si uno los encontraba en YouTube, obviamente uno los encontraba con calidad horrible y horrible. como en 10 partes un Sí, capítulo. Igual que con el anime. Eso sí, sí, lo igualito. mismo. Y me acuerdo que ya después como que empezó a evolucionar un poquito, pues no fue tanto, porque yo digo que la evolución vino ya con el boom, que eso ya lo trajo el K-pop, pero El ya K-pop, entraremos ajá. en eso. Y
me acuerdo que había una página, de esa la tengo aquí y es Drama Fever. Esa página, digamos que era como de las pocas oficiales, es que ni siquiera era como tan oficial, sí. pero pues sí tenía como un gran catálogo y era de pago. Y será súper difícil acceder a eso. Uy, a uno le tocaba en serio meterse en páginas troyanas. Hasta que, digamos que ya empezó la gente como a sacar sus propias páginas para ver doramas. Me acuerdo que había uno que se llamaba Doramas MP4. Sí, eso todavía existe, creo. Ha actualizado, pues yo supongo que se quedaron con el sí, nombre, pero han cambiado Han de... cambiado de todo, porque como todo va avanzando, pues ellos también tienen que avanzar. Creo que existen, no estoy 100% segura, no aseguro nada. La realidad es que ahorita como nos podemos permitir plataformas de pago, pues lo pagamos y lo vemos a través de las plataformas oficiales, pero como les digo, en ese entonces no era tan sencillo. Me acuerdo también había que otra que era Doramas TV. Uy, en ese había una variedad, pero loquísima. Y uno se encontraba de todo, de todo. Yo no sé esa gente cómo le hacía para conseguirse los catálogos. Sí, pero lo hacían. Pero lo hacían y lo encontrábamos. Me acuerdo también de Estreno Doramas. Sí, uy, yo creo que fue donde más pasamos. Más, ajá, ese fue donde más duramos. Ahorita en la actualidad no sé si estará. Ni idea. O sea, pues no hemos visto. Pero sí me acuerdo, uy, en esa página duramos años de años. Ah, bueno, y que también salió Vicky. Vicky. Uy, en esa época Vicky era Ajá, increíble. Increíble. Y Vicky era gratuito. Sí, era gratuito, pues cuando empezó era gratuito. Y luego ya me acuerdo que le empezaron a meter anuncios. Y entonces como que nos cansamos y, ay, porque era anuncio tras anuncio y era súper harto. Y nosotros como, ay, no, prefiero buscarle chafa en YouTube. Total. Y bueno, ya los que conocen Vicky ahora que han evolucionado, ahorita es como una página oficial, ya ahora sí hay suscripciones y pasa, no sé qué cosas. Pero cuando Vicky inició, Vicky era como de lo más top, sí. top de lo top. En ese momento sí lo era. También como han ido evolucionando las actuaciones de todos los protagonistas, ¿no? Antes, bueno, los de nuestra época era de manito sudado, como le conocemos. Como novios de colegio. Sí, exactamente. Antes ustedes no veían las escenas que ven ahorita en los K-dramas, ni por asomo, o sea, ni por imaginar nada, o sea, ni por imaginación, nada, absolutamente nada. O sea, eso de que dicen por ahí que, o sea, actualmente lo usan como un chiste, ¿no? Pero eso de que teníamos que esperar hasta el último capítulo para que se agarraron de la mano y se dieran un beso todo insípido, es real, es cierto. Pues no negamos que sí hubo uno que otro drama donde sí eran súper apasionados y eso era súper extraño de ver, o sea, súper complicado. Yo me acuerdo que nosotras éramos como, ¡ay, sí, por fin! Algo apasionado. Pero digamos que lo que más abundaba en ese entonces era eso, ¿no? Que era todo como muy, no sé, como que lo querían hacer ver muy inocente, como muy retraído, ¿sabes? Sí. Y pues obviamente eso se debía mucho a la cultura, porque en ese entonces la cultura coreana era muy reservada, así como en ese tema. Abierta como ahora, que es, mejor dicho, se desataron los chiquillos. Pero sí, en esa época todavía era como muy cerrado el tema y ellos eran como muy inocentes en ese tema, como de, bueno, lo querían hacer ver así, ¿no? Como que el piquito, la tocadita de mano y ya. Sí, y pues obviamente eso ha evolucionado pues por el tema de las generaciones, ¿no? Con generaciones más jóvenes, pues ya son más abiertas. El tema de, pues, como que se han visto como otras culturas, ¿no? Y también como que entre culturas y culturas se influencian. Por ejemplo, con decir que antes tú no encontrabas mucho BL, Boys Love. No encontrabas, o sea, era muy escaso ese nicho del Boys Love. Y ahorita sí tú ves y hay de todo, hay chino, hay coreano, hay taiwanés, hay tailandés, o sea, un montón. Antes era solamente, creo que encontrabas taiwanés y anime. Anime específicamente, y eran muy poquitos los que habían, no era como un nicho tan grande. Eso solamente para dar un ejemplo de que realmente ha expandido mucho. Y ahora se ven cosas mucho más de la actualidad, ¿no? Antes no era así. Antes tú veías lo que te tocaba buscar y todo, y era una cosita, como les digo, de manita sudada y no más. O sea, eso era súper loco porque... Y aparte que uno se emocionaba con eso, uno como... Sí. Y es súper raro porque nosotros sí venimos de una cultura donde es más abiertas en esos temas, ¿no? Venimos de las telenovelas. Las telenovelas son
súper comparado con lo que eran los K-dramas, pero y uno de todos modos veía un K-drama y que se daban un beso ahí todo seco, ahí insípido, y uno se emocionó. Sí, nos emocionaba porque eran, literal, tenía 24 capítulos y al 20 era donde ocurrían todas las cosas. Y nunca se mostraban escenas sexuales o escenas de cama, ¿no? Explícitas, nunca se mostraban escenas explícitas. No, o sea, era súper, o sea, a veces te lo daban como a entender, pero nunca lo mostraban. Ahorita ustedes ven que se agarran, se besan, se tocan, se besan el cuello. Antes ni siquiera un besito en el cuello, eso jamás. Jamás, y eso de que, no sé, la mujer se le montara encima del hombre, sí, jamás, eso no se veía. No Creo que uno que sí de pronto mostró un poquito de cosas como en ese momento que eran un poquito más explícitas fue Coffee Prince. Bueno, Coffee Prince tuvo como unas escenas un poco como más cargaditas. No eran explícitas, así súper explícitas, pero sí tenía sus escenas más. Tenían unos besos decentes, unas escenas juntos decentes, pero nada así súper loco que tuvieras que así, que uy. Y realmente los K-dramas de esta actriz, que no me acuerdo cómo se llama, pero ella, la protagonista de Coffee Prince, que ella fue también la protagonista de Gong, tú las veías y ella sí hacía estas escenas un poco. Pues no digamos que sí subían de tono, no, pero sí más como pasionales, como que sí se sentía más eso. Y digamos que eran muy pocos los que hacían ese tipo de cosas, porque también, pues el tema social allá en Corea no era como tan permitido, esto de mostrar público, las escenas y tal, era muy complejo porque eran muy cerrados. Y aparte, pues que en ese entonces, ¿no? El tema de los abuelos, ¿no? Que ellos eran como los más reservados y como que no, pues ahorita obviamente todavía sigue, ¿no? Este tema, que todavía existe gente anciana. Y pues obviamente ellos eran como, ay, no, eso no. Sí, bueno, pues vienen de una época donde era tocadita de mano y ya, mejor dicho, el delito más grande del mundo. Entonces, sí, digamos que pues ya con el tiempo esas generaciones han ido cambiando y tal. Y ahorita sí vemos muchas cosas explícitas. Realmente es como que tú ya no tienes que esperar 19 capítulos para que pase algo, sino que ya está pasando algo. Por lo menos un beso se han dado. Entonces. Y bien dado. Sí. Porque bien antes dado. No crean que era un beso así súper apasionado, era un piquito y pare de contar. No era como esos besos que ustedes ven ahorita que sí hay movimiento, porque antes ni siquiera hacían esto. Solo te quedaban así. Así. Literal. Y uno como, pero uno se emocionaba por esa vaina. Digamos que ya todo digamos, bueno, más o menos a eso, yo digo que más o menos a eso del 2012 empezó a evolucionar un poquito. O sea, no fue así que, uy, el cambio, pero yo sí siento que se veían más, como más besitos así bien dados. Obviamente seguían a unos que otros con sus besos sin movimiento. Y eso es literal. Pero sí. Por ejemplo, un ejemplo que puedo dar es My Queen. Ahí yo siento que también los protagonistas eran un poquito intensos. Apasionados. Sí. Otra, ay, se me va. ¿Cómo era que se llamaba? Bueno, me acuerdo de uno de los títulos que era Como aman los hombres. Ah, sí. Uy, en esas también, aunque digamos que se entiende que eran actores un poquito ya más grandes, ¿sí? Entonces, obviamente, no se necesitaba ser tan reservado para eso. Pero ustedes ven, ese drama es buenísimo, véanselo. Y sí se veía como esa... la pasión, sí. O sea, era muy. Ya empezó como a evolucionar. Por ejemplo, ya también a eso del 2014 estaba la de... I Hear Your Voice. Ah, sí. Ahí, este chico que no me acuerdo, bueno, no me acuerdo, pero para los que se la han visto sabrán quién es. Que él fue el novio de IU, pero ya terminaron. Y él ahí también, y él era jovencito, y yo me acuerdo que él cuando hizo ese drama era súper jovencito, y la protagonista era más grande, y aún así se daban sus buenos besos. Y se puede ver, realmente si ustedes quieren comparar, pueden verse uno de esa época, por ejemplo, You Are Beautiful, como aman los hombres más o menos en la mitad,
y ya los que ven ahorita, o sea, nada que ver lo de antes con lo de ahora. Y es que yo pienso que ya esto, bueno, lo que está ahorita, que ya es así como más explícito, más pasional, más carnal, pues vino a partir del boom que tuvo el K-pop, porque lo primero que se conoció fue el K-pop, ¿no? Sí. Cuando fue BTS, ¿no? Como no va a decir que el pionero, pero sí fue como este grupo que lanzó a la fama como todo el tema del K-pop, porque obviamente hubo muchos grupos famosos antes de BTS. También estuvo el que cantaba Oppa Gangnam Style, PSY. PSY, él también creo que fue uno de los En el pioneros. 2012 él fue, o sea, como que sí puso en el ojo público el K-pop, pero lo que fue ya BTS fue como que guau, porque ellos ganaron, no me acuerdo si los nominaron o ganaron a un Grammy, y ahí ya fue como el boom, o sea, ya hizo como todo este guau. Yo creo, y ahí yo creo que fue cuando la cultura coreana empezó como a dejar entrar extranjeros. Y aparte que fue, yo siento que, como, claro, como todo esto se volvió tan conocido, entonces ya empezó el mundo de los K-dramas también volverse muy conocido, pues obviamente ellos, pues eso fue algo de publicidad, marketing, lo que ustedes quieran, pues adaptarlo para las demás como culturas, como fuera de su sociedad. Obviamente acá, y yo creo que también en muchos países de Europa, pues sí son como mucho más abiertos en este tema, ¿no? Entonces, claro, yo digo que ellos decían como, no, es que la gente se va a aburrir viendo esto tan lento, entonces metámosle Sí. más cosas, metámosle más sazón, más, y yo digo que así fue, como que empezó ya a ponerse un poquito todo mejor. Realmente sí, o sea, tú comparas lo de antes con lo de ahora y nada que ver. No, no tiene absolutamente nada que ver. Y realmente el que dio el boom, sí, fue el K-pop, realmente fue el que como que abrió todo este mercado, ¿no? Porque antes eso no pasaba. O sea, nosotros escuchamos K-pop también como desde la misma época Un poquito después, pero sí, por esos y, lados. y no era así, o sea, y tú decías, me gusta el K-pop y nadie sabía que era eso. Te O veían sea, súper sí, raro. Hágase lo mismo que le pasó a los otakus, lo mismo le pasó a los K-popers. sí, es como- y Igualito. todo el mundo como, Como, uy, como que tan raro, que niño raro, niña rara. Yo, la verdad, yo siempre fui muy abierta a decir que a mí me gustaba mucho el K-pop. Siempre, siempre en el colegio yo decía, a mí me gusta el K-pop, a mí me gusta el K-pop, y a mí me conocían. Era por eso lo que me gustaba, era el K-pop. Pero pues para ellos era muy extraño porque eso no fue en la era muy época común, o sea, como no el era común. 2014. Y el boom se dio como en el 2016, más o menos. Entonces, obviamente, eso era súper raro. Y yo me acuerdo que yo en el colegio incluso hice una exposición sobre K-pop. Tanto O así sea, es. imagínense, yo era re K-popera. Bueno, éramos muy K-poperas, pero pues obviamente las cosas van evolucionando. Bueno. Vamos cambiando y Ujú. tal. Bueno, pero ya luego hablaremos ya del K-pop y cómo ha evolucionado y Sí. también cómo Ese también nosotros podría ser estamos. otro tema y cómo fue el boom y tal, cómo empezó y toda Ujú. esta cuestión. Entonces yo digo que fue eso, más bien como que los coreanos trataron de acoplarse porque ya se dieron cuenta de que, Era nos un estamos, mercado, ajá, realmente era un buen mercado. Ellos mismos se dieron cuenta de que era realmente era un buen el mercado del mercado. entretenimiento, y el mercado del entretenimiento es lo que más da. Sí, lo Ustedes que más ven da, Turquía también es mercado del entretenimiento, no hay de otra. no hay de otra. Y es mucho eso genera. Ellos dijeron, aquí está el boom, Ujú. ya nos abrieron la puerta, no es sino seguir la línea. Y realmente eso fue lo que hicieron. Y claro, lo adaptaron a nuestra cultura, digamos, yo creo que más que europea, más latino. Yo siento que nosotros los latinos somos mucho más abiertos que incluso los europeos a este tema de más pasional, ¿no? Ujú. Como más explícito. Siento yo que es así. Entonces ellos dijeron, de aquí somos, mejor dicho. Obviamente conservando muchas de sus cosas, ¿no? Porque si ustedes comparan una telenovela, lo que sea, mexicana, con un K-drama, pues no va a ser la misma pasión que hay. Pero sí se vio que se modificó mucho ese tema, porque en serio, antes de encontrar una escena, una escena de sexo era O sea, una escena de súper cama, tú era no la encontrabas. Claro, complicado. te lo hacían ver como que al otro día ya estaban vestidos y estaban Por todos ejemplo, tímidos. un ejemplo de esos es Playful Kiss, que ese es un drama del 2010. Y ellos, me acuerdo que la escena que cuando ellos se casan, y bueno, ellos se van a la luna de miel, pasa todo este problema, bueno, tú te acuerdas. Y se dan a entender de que ellos sí, ajá, o sea, como que y dan un beso todo tieso, Ay, eso sí, eso sí. re tieso. Y
se nota como que la cámara baja y al otro día los dos acostaditos en la cama vestidos, pero te dan a entender ¿Qué qué pasó? pasó. Sí, pero ahorita no es que te lo den a entender, es que todo así te muestran así Ahorita que hasta muestran cómo los empujan a la Gama, cama, o sea, tocaditas. la pierna, o sea, mejor Hay dicho, otro, hay, por ejemplo, ya ahorita ya también se están viendo un poquito más de desnudos, de ¿no? piel. Uy, Ujú. sí. Total. Antes no mostraban, no le mostraban a usted ni un hombro. Usted no le mostraban ni siquiera el dedito del pie chiquito, nada. O sea, usted no le mostraban absolutamente nada. Ahorita sí se está y eso ha estado evolucionando porque digamos, bueno, fue el boom, se empezó a mostrar más como más cositas, más así, y ahorita ustedes ven en la actualidad y se pueden encontrar muchas más escenas de desnudo, o sea, donde se ve literal, o sea, las mujeres sin camisa con un sostén, o sea, súper loco cómo evolucionaba eso, y obviamente uno aprovechando. Claro. Hay que aprovechar la evolución de los Los manes K-dramas. así sin camisa los Ay, muestran un sí. poquito más Antes abajo. usted le mostraban cómo está por acá la camisa desabrochada. Y usted de ahí para abajo ya no veía nada. Pero ahorita usted le ve los cuadritos a Uy, quien quiera ver. o sea, no, yo no me lo terminé de ver, pero el K-drama de My Royal Nemesis, ese es de este año. Uy, ese hombre lo muestran un poquito más abajo. Así. ¡Ah! Eso antes ustedes no lo podían ver. Dios mío, eso era pecado Nos están en los alimentando K-dramas. el ojo. Sí. Ahora sí te muestran a ti más. Ya pasamos de los abdominales a un poquito más abajo, ¿no? Pero pues es que ahorita sí es antes, Dios mío, ti de verdad ni un dedito chiquito del pie, los hombres solamente te mostraban hasta aquí y ya luego pasaba la escena donde ya todo había pasado y ellos estaban al otro día, mejor dicho, Y digamos que nosotros siempre fuimos de ver K-dramas y C-dramas. K-drama. Obviamente también vimos doramas. Bueno, Doramas. sí, doramas. Que son los japoneses, pero pues sí éramos más de K-dramas y de C-dramas. Y los chinos sí eran un poquito más abiertos en esos. Tú ves 6 dramas antiguos y sí son un poquito más pasionales. extrovertidos, Ajá, sí. o sea, no vamos a decir que, uy, la maravilla, no. Superaron a los latinos, no, eso nunca va a pasar, bebés. Pero sí era mucho más, entonces a veces nosotros también como que preferíamos ver más 6 dramas K-dramas. porque se sentía más la Por lo intensidad. menos los besos eran un poquito más intensos. intensos. Por ejemplo, bueno, para los que saben o no saben, esta de, ay, ¿cómo era que se llamaba? Destinado a ti. La coreana, que es del 2014, que es la vieja que queda embarazada, que ellos se iban a, bueno, Sí. que están juntos por el bebé, la vieja lo pierde y ella se va. Sí. Esa tiene versión china, que es la original, creo que es taiwanesa en realidad, que es la original, y en esa sí muestran más o menos cuando ellos, pues obviamente borrachos se acuestan, y literal sí muestran así como piel y todo, o sea, ahí te ves, y esa es bien antigua, esa es como el 2005 o 2006, no sé, entonces digamos que los dramas sí eran como un poquito más... Sí, digamos que incluso más explícitos que los chinos son los tailandeses. Ellos siempre, por eso yo en un momento llegué a ver solo La Corns, o sea, los tailandeses, porque eran mucho más abiertos con este tema. Ellos siempre han sido como muy abiertos con estos temas. Y ellos, tú ves, y en la cultura de ellos es muy abierto todo. Por ejemplo, ellos allá respetan mucho a los trans. A los trans, ellos sacan mucho BL, aunque tú ves si los actores son heterosexuales, pero ellos le actúan a todo, al BL, las chicas también al GL, pero ellos son súper heterosexuales. O sea, ellos como que sí respetan mucho eso y son muy, muy abiertos a ese tema y como que no les importa y no juzgan ni nada. Entonces sí hubo un tiempo en el que yo me centré más en la Corns, precisamente por eso, porque eran un poquito más lanzados. Yo la verdad la Corns muy pocos, muy pocos, o sea, muy contados, con decirle que me hizo como 3 o 4 la Corns, con eso, pero debería haber la Corns. Hay unos muy buenos, hay unos muy, muy buenos. Yo últimamente no he revisado si realmente han sacado como, porque están como en emisión y esto, y a mí no me gusta ver en emisión, pero hay unos que sí están muy buenos. Por ejemplo, uno que estaba viendo era... se me olvidó el nombre. Ahí se los quedé viendo porque se me olvidó. Luego se los paso o se los dejo ahí en los comentarios para que... Pero digamos que yo sí soy como más de 6 dramas, mucho más de 6 dramas. O sea, yo les puedo mostrar mi lista de K-dramas y mi lista de 6 dramas y mi lista de 6 dramas está arrasando. Es amplia, porque digamos que obviamente nosotros sí empezamos con los K-dramas, luego pues ya fuimos viendo 6 dramas y digamos que yo tengo como estas épocas, ¿no? De que uno ve
como que en una época donde yo quiero ver y ver y ver y ver dramas y dramas y dramas, y en otra época que dejo de ver. Y hubo una época hace como, no sé, eso fue como en el 2023, 24, que yo empecé con los K-dramas. Y de ahí nadie me ha sacado. Sí, K-dramas. Sí, yo diría que los K-dramas, como que empezamos con eso, pero ya no es tan seguido lo que vemos, aunque sí hay una que otra muy buena y unos ve, pero sí es cierto que nosotros somos más de K-dramas ahí y yo más de K-dramas y la corn, porque pues es lo que más consumo realmente. Y hay turcas también, para que sepan. Yo, digamos que a mí antes me gustaban las turcas, porque sí, o sea, tienen unas historias maravillosas, pero yo siento que a veces las alargan tanto. Sí, O sea, como que un alargamiento tan innecesario, sí en pasa. serio, o sea, como con mucho relleno. Por ejemplo, una que me gustaba mucho, bueno, no sé cómo es en turco ni en inglés, pero en español sé que se llama Amar es Primavera. Y esa, yo me acuerdo, sí se acuerdan en el canal de Pasiones, ahí pasaban Ahí novelas, pasaban, y ahí sí. también pasaban K-dramas y toda esta cuestión. Nosotros, de hecho, veíamos mucho en televisión. ¿Te acuerdas de Chicas de Oficina? Ay, sí, Buenísima, esa la vimos buenísima. por televisión. Sí. Esa, vean, si se quieren ver una buena rom-com, Chicas de Oficina, Chicas de Oficina. K-drama, no, T-drama porque es taiwanés, pero buenísima, me acuerdo que esa la vimos y nosotros cada capítulo era Sí, ahí ahí. pegada, y me Nosotros, ¿a acuerdo, qué hora se empieza la novela? Ya le teníamos el horario y y a Chicas de ahí, Oficina. pero pegadas a Chicas de Oficina, y me acuerdo que el final también nosotras esperando ese hijo de madre final, y cuando fue todas ahí, el final de Chicas de Oficina. Muy bueno. Y ese sí lo pasaron todo porque a veces no los pasaban todo. Pero ese sí lo dieron completito y lo repitieron como unas 3 veces, Sí, creo. pero Buenísimo. 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 En ese sí estuvimos bien, pero bien adictas a hacer. Y ahí fue cuando yo digo que también ese fue como un empujoncito a seguir viendo más. Otras, digamos, no solo K-dramas, sino ya pasar a otros como C-dramas, J-dramas, entonces, este drama. Todo este drama. Sí. Y bueno, sigamos con lo de las turcas. Y en las turcas me pasaba eso que, por ejemplo, a Mares Primavera, yo siento que le metieron mucho relleno, Sí, metían no, problemas tan. como, ¿Por qué? O sea, uno dice, ¿cómo se soluciona una vaina para meterle otra vaina? O sea, ya, déjenlo ser sí, feliz. sí, O sea, sí. entonces, por eso es que yo no veo muchas turcas, porque realmente son muy, muy largas y llegan a un punto en que a mí ya me Son, aburre. son muy pocas las que sí tienen tantos capítulos y te enganchan, o sea, como que no son tan repetitivas, porque ese es el problema. O sea, meten mucho relleno y son como muy, muy repetitivas en lo que pasa, como los mismos problemas todo el tiempo, o hay demasiados problemas y los protagonistas nunca están bien, porque entonces hay Uy, problemas uno sí. tras otro. Pero hay unas donde sí, sí lo vale y sí siento que hay unas que sí te atrapan y que no son repetitivas y te aburren. Y es que a mí me gustan los romances tranquilos. Digamos que yo ya no estoy en esos trotes de verdad, romances tóxicos. Hubo una época en que sí, claramente uno tuvo como esa época de ver o leer o bueno, En su cualquier cosa, momento. ver cosas muy tóxicas, porque pues eso, o sea, no lo voy a negar, es muy entretenido. Pero yo ya llegué en un punto que yo dije, ay, ya no más, yo quiero ver Queremos algo cosas sólidas. sólidas, tranquilas, o sea, ya que me den paz en el corazón, yo ya tengo 24, ya no estoy en esos trotes, mi corazón ya no está para soportar tanta toxicidad. Yo creo que eso le pasa a uno como más de adolescente. Sí, de adolescente uno como esa adrenalina de, uy, vamos a Sí, ver cosas siento que sí. tóxicas. Creo que es como más de adolescentes porque digamos que yo también ya cuando empieza con sus toxicidades, yo, ay, no Un sabes qué. ejemplo, vea, un No. ejemplo que yo les tengo es un drama que yo realmente, un drama que yo realmente empecé a ver fue porque vi unos como pedacitos por TikTok, ¿no? TikTok, ya sabes. TikTok recomienda. Y me di una parte que yo dije, uff, ¿qué es esta vaina? Y yo pensé que era como un Enemies to Lovers. A mí me gusta mucho el Enemies to Lovers. Y yo dije, me lo voy a ver, me lo voy a ver. 2 capítulos, 2 capítulos. Y yo nunca había visto una pareja tan tóxica, tan tóxica, los dos. Sobre todo el man era extremadamente tóxico. Y yo sentía que la vieja como que no se defendía, ay, no sé, y me daba mucho estrés. Y me vi 4 capítulos y yo dije, no, ni más, no puedo, no pude. Se llama Skip a Beat, por si a alguno les gusta este tema y se lo quieren ver, pues vayan y véanselo. Es, yo creo que la pareja más tóxica que yo he visto, pero es que
por todo lado. Y yo dije, ay, no, yo no estoy para estos corajes. Yo ya, Para estos problemas, sí, no, yo no. ya, mi corazón ya no aguanta estas emociones tan fuertes. Pero sí, antes. Sí, Pero bueno, ahí nos desviamos un poquito del tema. La cuestión es que esta ha sido como más o menos, pues en palabras cortas, ¿no? Más o menos la evolución del K-drama y todo Sí. este boom que tuvo, que fue a raíz realmente del K-pop. Porque Y después de eso todo el mundo era K-popero y todo el mundo, sí, mejor dicho, que los dramas. Y no sé ahorita, qué. ustedes ahorita ven, y Raimundo, bueno, mucha gente es K-popera, pero eso antes era súper extraño, igual que ahorita con el anime ahorita es mucho Ahorita, más, sí, claro. Uy, pero en antes esa época era también la gente que usted decía, ay, le otaku, gustan. no se baña, nada que ver. Y así era la gente con el K-pop, con todo ese tema de como de asiático, eran así. Y lo miraban a uno feo y lo miraban a uno raro y le decían como la niña rara. Pero después de que salió el boom, así todo el mundo, yo soy K-popera, Sí. pero antes se hacían mala cara. Eso es cierto. Y yo digo que por ahí uno de los que se burlaba, por ahí está. Ay, por ahí está, mira. Lo bueno es que yo nunca, o sea, por lo menos de mi parte, o sea, pues me decían como que es el K-pop, pero pues de mi parte a mí como que nunca me hicieron El feo por ajá, eso. pero sí era como que es el K-pop, que usted que escucha. Sí, es como, ¿qué es eso? Ajá. O sea, no era tanto como ahora que todo el mundo le dice, ay, si escuchaste la nueva canción de tal grupo, ya saben que es K-pop. Antes no era así. Antes era mucho Uy, más complejo. y ahí viene también el tema de la merch, ¿no? Pero bueno, ese dejémoslo Sí, para otro video. Sí, sí, sí. Porque lo del K-pop también es otro Sí, es tema otra cosa. interesante. Entonces, pues yo creo que esto ya sería todo, ¿no? Digamos que son como nuestras percepciones de lo Ujú. que ha pasado con la evolución de los K-dramas realmente hasta la actualidad, como lo que hemos vivido nosotras dentro de este tema. Y nada, chicos, espero que de verdad disfruten este video, les guste. Y pues eso sería todo por este video. Entonces nos vemos en un siguiente video. Cuídense. Adiós.